iniciar con el tema de hoy, con la reunión de hoy. Y bueno, vamos a ver el tema número 40 de esta serie Un Salvador para Todos. Y este tema se llama El gozo de la salvación, como lo pueden ver ustedes ahí en sus pantallas. El pasaje que vamos a ver hoy abarca desde el capítulo 10. Nos quedamos en la semana pasada en el versículo 16, así que hoy continuamos del 17 al 24. Y yo les quiero decir que a mí en lo personal este pasaje me trajo mucha luz, me trajo mucha tranquilidad en cuanto a poder ver qué es lo esencial en la obra del Señor cuando Él nos encomienda algo, ¿sí? Aquí voy a dejar ver algunos aspectos personales de cosas que yo he visto en el ministerio, pero repito, esto me ha traído mucha paz, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es que es muy fácil desenfocarnos, ¿sí? Es muy fácil sobre todo cuando ya uno tiene una responsabilidad en el servicio, y evidentemente pues uno va creciendo en responsabilidades, ¿no? No es de que de un día para otro nosotros ya fuimos pastores, por ejemplo, ¿no? O sea, fue todo un proceso, ¿verdad? Y eso, bueno, de acuerdo al deseo de Dios, al llamado de Dios, y cada uno es individual, pero a lo que me quiero referir y en lo que para mí me tocó mucho fue de que con el paso del tiempo, con el paso de los años, es fácil desenfocarse, ¿sí? Hay una tentación y lo digo de esta manera, tentación en alegrarnos con los buenos resultados que se pueden obtener en las tareas a las que nos han llamado a hacer. Y digo tentación evidentemente porque pues los buenos resultados, dice uno, pues gloria a Dios, ¿no? Pero en medio de todo esto, el Señor siempre nos deja ver cuál debe de ser la base de nuestro regocijo. O sea, que las cosas nos salgan bien, pues gloria a Dios, ¿no? A todos nos gustan que nos salgan bien las cosas, ¿no? Y está muy bien. O sea, si el Señor nos encomendó algo, pues hacerlo bien, ¿verdad? Hacerlo para Él, y le echamos ganas, y bueno, todo ahí está muy bien. Pero a veces ahí nos podemos desenfocar, porque a veces podemos tener una meta en la cual, repito, me alegro en el hecho de que qué bien salió esto que tú nos encomendaste, Señor. Sí, gloria a tu nombre, pero a veces queda algo por dentro. Y ahí es en donde hay esos botones que son muy delicados para tocar. Entonces, vamos a entrar de lleno aquí ya a la lección o a esta clase, ¿verdad? Podemos observar la relación entre el pasaje que vamos a ver el día de hoy y el sermón, el mensaje que el Señor dio en Capernaum. En su lugar, recuerden que aquí ya estamos en Samaria. Aquí esto sigue ocurriendo en Samaria, una tierra por donde van de paso ya de camino hacia Jerusalén. Pero ya están en Samaria, no están en territorio judío, están en territorio, pues tampoco puedo decir que completamente gentil, ¿no? Pues más bien es un híbrido medio raro, ¿no? Samaria, ahí. Pero bueno, ahí en Capernaum, fíjense, él fue rechazado debido a que hablaba sobre el amor de Dios hacia esas personas que eran consideradas infieles, pues por parte de los judíos, ¿no? Esas personas que podían ser consideradas desleales, ¿sí? Estos no se guardaron, no se guardaron puros para el Señor, bueno, todas esas cosas, ¿no? Las que luego solemos
llegar a juzgar en algún momento. Pero de manera similar, con lo que vimos ahí en el capítulo 4, se mencionan habitantes aquí de Sidón y de Tiro, eran ciudades gentiles, ¿no? Esto ilustra el tema recurrente en Lucas, o sea, es algo en donde Lucas iba frecuentemente, o ha ido frecuentemente, sobre esos cambios, sobre esos vuelcos sociales, religiosos. Es decir, aquí el giro, el cambio está en que quienes estaban excluidos pasan a formar parte y ahora sí que los últimos ocupan los primeros lugares, ¿verdad? Los pequeños obtienen o adquieren una mayor relevancia. Todo esto, aquí es donde es muy importante que tengamos presente el endurecimiento, ¿sí? El encallecimiento que ha tenido Israel a lo largo de muchos siglos con respecto al Mesías, ¿verdad? Y cómo empieza a haber ese vuelco en donde los de casa lo rechazan y los que supuestamente no tenían ninguna posibilidad, que no tenían ningún, entre comillas, derecho, ahora son los que empiezan a voltear a él y son quienes empiezan a abrazar el mensaje de salvación. Entonces, sí, hago un paréntesis aquí, sí creemos definitivamente, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, creemos que las señales siguen a los que creen, ¿verdad? Y no al revés. Los que creen no deben andar buscando señales, que deseamos milagros de Dios, ¿verdad? De hecho, rogamos por ellos, rogamos porque el Señor tenga a bien hacerlos y nos alegramos de ver su respuesta. A veces vemos milagros de parte de Dios, en sanidades, en otras cosas, ¿verdad? Pero a veces no. Y cuando los vemos nos alegramos con Él y cuando no, nos alegramos también con Él y le damos gracias. Entonces, tenga todos estos elementos presentes. Recordarán que en el tema anterior, cuando hablamos el tema anterior fue rogando por obreros, hablamos acerca de esa misión, o de la misión, de las instrucciones que fueron específicas para los 70 discípulos que fueron enviados, ¿verdad?, a preparar el camino para el Señor y esencialmente que era anunciar las buenas nuevas. Ese trabajo duró a lo mejor un par de días, ¿sí? Tenemos que recordar que ellos iban de camino a Jerusalén y cuando les dice vayan, preparen ahí, ¿verdad? A los 70 que salieron, no es como que se estuvieron un mes y regresaron, no. Probablemente algunos regresaron al día siguiente y otros regresaron 2 o 3 días. No nos especifica, la escritura, pero es claro porque pues, el Señor iba avanzando todos los días, no se estaba deteniendo. Él iba avanzando, quedaba, pernoctaba, seguía avanzando y así. Entonces, vamos allí ya directamente al versículo 17 del capítulo 10 de Lucas. En la Nueva Biblia de las Américas se lee así. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Si nosotros ponemos atención en el versículo 1, no se menciona que Jesús les hubiera encomendado, ¿verdad? Que echaran fuera demonios, que sanaran a los enfermos, no, como cuando fueron los apóstoles. Pero ellos estaban predicando el reino de Dios, ellos estaban predicando el evangelio y no cabe duda de que tendrían una abierta oposición de los demonios, ¿sí? Y bueno, estos se sujetan al nombre de Jesús porque aquellos 70 habían sido enviados por Él. Es decir, dentro de este paréntesis quiero hacer otro. Tenían la autoridad de parte de Dios porque fueron enviados. Este es un principio muy importante en el ministerio, ¿sí? Son cosas que tenemos que observar. Cuando alguien es comisionado, cuando alguien es enviado, ¿verdad?, que tiene el visto bueno,
hay un respaldo en él. Hay una autoridad para hacer, para mover cosas, ¿sí? Cosa que no ocurre cuando alguien no es enviado, pero dice, no, yo sí lo voy a hacer a mí el Señor me mandó y yo lo hago porque tengo ganas de hacerlo. A lo mejor tiene la habilidad y tiene la posibilidad de hacerlo, pero no la comisión de hacerlo. Y esas son cosas que hay que tener presentes. Entonces, bueno, todos sabemos también, yo creo que en mayor o menor medida, que existe una tendencia dentro de algunos círculos de la cristiandad en hacer un sobreénfasis en la búsqueda de señales. Ahorita, la verdad, bueno, yo aquí en lo presente me he desconectado un poco, estoy muy sumergido, vamos a llamarlo, en lo que estamos haciendo nosotros aquí localmente y no he prestado atención en qué cosas están pasando por otros lados, del otro lado del charco. Hemos estado viendo más cosas localmente y lo que está pasando de este lado del charco, pero por muchos años había ese énfasis, repito, en esa búsqueda de señales, en esa búsqueda de algunas manifestaciones que la verdad en algunas ocasiones uno las podría calificar de absurdo, ¿sí? Algunas cosas ofensivas, ¿no? Incluso para el Señor, pero bueno, yo espero que eso esté menguando, ¿no? El asunto es que no existe ningún tipo de fórmula mágica con poder alguno contra los demonios. O sea, decir, en el nombre de Jesús y porque yo te diga en el nombre de Jesús, esto va a pasar y porque yo declare en el nombre de Jesús, esto va a ocurrir. Se me va a sujetar este demonio porque utilizo bien la fórmula que dice en el nombre de Jesús y lo voy a hacer. Y vamos a pedir y vamos a orar en el nombre de Jesús para que haya esta sanidad y así va a ocurrir porque la fórmula está correcta. Es que no está hablando absolutamente nada de eso, ¿sí? Lucas nos narra también, por ejemplo, en los Hechos que habían exorcistas ambulantes y no les fue bien, ¿sí? Actualmente hay quienes lucran, ¿verdad? Se jactan de tener poder sobre los demonios y son tan hábiles que son capaces de hacerle creer a un montón de gente, ¿verdad? A masas que van a verlos, ahí está el error, uno de ellos, que ellos tienen esa autoridad que está en ellos, ¿verdad? Yo he visto también cómo muchas veces hay quienes se jactan, es decir, esto es a ver este demonio y llaman ahí al supuesto endemoniado a hacer una exhibición de exorcismo, ¿verdad? Cuando no hay ningún demonio, o sea, no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces, a veces pues buscan ser reconocidos, buscan ser aplaudidos, a veces hay un interés económico en todo eso, pero nada de eso es legítimo. Y aquí hay un gozo muy genuino de ellos. O sea, las expresiones que están diciendo aquí, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos venían bien sorprendidos. No estaban esperando eso, pero se encontraron con eso, ¿sí? Y eso es parte de lo que ocurre. Versículo 18 dice, Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, como un relámpago. Póngame atención aquí, por favor. La declaración de Jesús sobre ver a Satanás caer del cielo aporta una nueva perspectiva a la misión cristiana en el contexto del envío de los 70. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, realmente el poder que los 70 tuvieron contra los demonios, lo que el Señor por un lado está diciendo, que eso es prueba de que Satanás estaba derrotado por Jesús, aunque él no había ido a la cruz todavía. Pero era algo ya, el juicio ya estaba, ¿sí? Y a lo mejor Satanás sentía que se podía escapar de por ahí, ¿no? O sea, o sentían que podían salirse todavía con la suya y
y al crucificarlo, y es como que recuerdan esa parábola del Señor, ¿no? Les dice que le rentó el viñedo a unos labradores, ¿no? Y mandó a un siervo y lo apedrearon, lo corrieron, y después les dijo, les mandé a mi hijo, ¿verdad? Y dijeron los otros, no, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la heredad, perdón. Y bueno, vemos que hay todo un desarrollo en esto, ¿no? Un pensamiento ahí en donde realmente lo que está diciendo el Señor aquí es el poder del enemigo ha sido roto, ¿sí? Por un lado, no está hablando de que Satanás estuviera siendo echado del cielo en ese preciso momento, sino que su fuerza había quedado anulada, ¿sí? Que había quedado sujeto a la autoridad de Jesús, que no era un ente independiente y que no era un ente que se podía mandar a sí mismo. Recuerden en la tentación del Señor, ¿sí? Que Satanás fue con eso precisamente. Una de las tentaciones fue esa. Todos estos reinos y la gloria de ellos te daré, ¿verdad? Si postrado me adoras, porque toda la gloria de ellos, la magnificencia de ellos me ha sido dado a mí y yo se la doy a quien yo quiero. Y lo que está diciendo aquí el Señor en esta expresión es, se acabó. Lo tuviste por un tiempo, ¿verdad? Y fue debido al pecado del hombre, pero eso se acabó y lo voy a firmar en la cruz. Entonces, Lucas nos deja ver que el Señor les está diciendo, efectivamente hay una oposición espiritual. No estamos hablando de la guerra espiritual y las cartas, de todo ese tipo de cosas que luego han salido, ¿no? Pero sí hay una realidad en que hay una lucha, en que hay una resistencia espiritual, ¿verdad? Y Lucas concuerda con esa visión de Pablo, por ejemplo, cuando les dice ahí en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Pero también está afirmando que la proclamación del mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios, derroca, destruena, ¿sí?, de sus tronos a todos esos poderes. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. Ustedes salieron a predicar. La encomienda es vayan, preparen todo. Ellos fueron, prepararon, anunciaron, surgieron situaciones y tenían el respaldo de Dios en esto. Entonces, fíjense qué importante es esto, porque el mensaje de Cristo no es solamente que Jesús vence sobre los poderes del mal y la opresión, sino que también, como vimos la semana pasada, como corderos enviados en medio de lobos, y yo les dije la semana pasada, cuando un lobo ve un cordero dice lunch time, ¿no? Ya es la hora de lunch. Entonces, así hemos sido enviados, pero aquí el punto es los cristianos tenemos la misión de predicar a Cristo. En este pasaje los demonios están siendo derrotados por la predicación de los discípulos, ¿sí?, de los discípulos de Jesús. Vean qué tremenda es la palabra de Dios, ¿sí? Es ese respaldo que tienen de parte de Dios. Entonces, versículo 19 nos dice, miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. O sea, ustedes no me la pidieron, pues yo se las di. Y sobre todo el poder del enemigo. Lo leo otra vez. Y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Pongan atención en esto, porque primeramente les está diciendo que tenían autoridad para hollar, es decir, pisar sobre serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir esto? Serpientes y escorpiones, ¿verdad? Nos está hablando que tenemos un poder ofensivos contra ellos, contra el mal, porque las serpientes y los escorpiones son símbolos del mal, como figura de los demonios, de espíritus malignos, espíritus inmundos, conocidos por su veneno letal, ¿sí?
Entonces, la promesa de nada les hará daño no significa que el creyente esté exento de conflictos, que esté exento de sufrimientos o incluso exentos de enfrentar la muerte en el servicio si es que el Señor lo permite. Más bien, esta protección debe entenderse en el sentido de que al daño definitivo, ¿cuál sería el daño definitivo que puede causar un demonio, vamos a decir, a una persona? La separación de Dios. Pero un daño definitivo es la separación de Dios o el incumplimiento de su propósito en nosotros. Es decir, estas cosas, póngame atención, mucha atención, porque aquí estamos tejiendo fino. Estas cosas, el ser separados de Dios o el incumplimiento del propósito de Dios en nosotros, lo que está diciendo con esa promesa de nada les hará daño, es de que esas cosas no nos van a alcanzar. Pablo lo dice en Romanos de una forma muy bonita, en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar de Él? Y ni angustia, vayan Romanos 8, 29 en adelante, 28 en adelante, ¿sí? Entonces, las fuerzas de maldad no pueden intentar obstaculizar, ¿verdad? Pueden intentar obstaculizar, pero no tienen la capacidad de limitar la acción de aquellos que Dios ha salvado y ha puesto a su servicio para hacer su obra. O sea, es importante y necesario entender que Satanás no es soberano, que está limitado, ¿sí? Que es un perro rabioso y es un perro muy bravo, pero que está encadenado, no está suelto, tiene límites, ¿sí? Y puede llegar hasta donde Dios le permita. Entonces no debemos de malinterpretar esta promesa y tomarlo, ¿verdad?, como una palabra de parte de Dios para envalentonarnos, ¿verdad? Sí, a ver, pónganme, hay 2, 3 demonios ahí de frente, ¿verdad? Y otros por acá, porque yo en el nombre de Jesús los puedo hacer y te reprendo y con todos ese tipo de cosas. No, porque esta promesa, escúchenme muy bien, no es un salvoconducto para hacer guerra contra el diablo, ¿sí? La Biblia es clara y nos enseña a resistir al diablo, no hacerle la guerra, sino a resistirlo, y al resistirlo él huye. Nosotros no tenemos que andar detrás de él, no tenemos que andarlo buscando en distintos lugares, a ver, manifiéstate aquí. No, es resistirlo. Cuando hace un ataque, es resistirlo. Cuando está insistiendo, cuando nos está que viene en contra de nosotros, es a resistirlo, no a otras cosas. Por otra parte, también nos advierte que el diablo, ¿verdad? La Biblia en Primera de Pedro nos habla de eso, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos dice, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, hay que entender esto, hay que entender este balance. ¿Está bien? Es muy importante distinguir que aunque Satanás tiene poder, ¿qué es poder? Es la capacidad de actuar o influir en el mundo. Los creyentes reciben de Dios la autoridad. Esto es central, hermanos, esto es básico. Hay una diferencia entre poder y autoridad, ¿sí? La autoridad es el derecho legítimo para ejercer ese poder, esa capacidad sobre las fuerzas del mal. Mientras que el poder implica fuerza o capacidad, la autoridad proviene directamente de Dios y permite a los creyentes actuar con el respaldo de Dios frente a la maldad. Es decir, ¿el enemigo tiene poder? Sí. ¿Tiene la autoridad de Dios? No. ¿Tiene capacidad para hacer daño? Sí. ¿Sí? Ahora, los creyentes tienen
¿Tienen la capacidad de esquivar el mal? Sí, también. Y tienen la autoridad de parte de Dios. Es decir, cuando caminamos, esto tiene que ver con la obediencia, no es nada más de que, ya confieso que ya soy creyente y ahora ya recibí el poder y ya tengo poder y tengo autoridad y ahora ando... No. Eso, escúcheme bien, el Señor lo da por gracia, pero opera cuando estamos sentados en el lugar correcto. ¿A qué me refiero con esto? Que la autoridad, ¿verdad? Ese respaldo de parte de Dios se da también, o se da, cuando estamos caminando en obediencia a Dios, cuando estamos debajo de la sombrilla de Dios. No podemos pensar decir, no, pues yo ya soy cristiano y como yo soy cristiano puedo hacer lo que se me dé la gana porque soy libre en Cristo, porque tengo esta libertad y porque ahora no importa lo que venga y que haga el enemigo, yo lo puedo reprender y tengo la autoridad y viven de una manera desordenada. Ahí no hay autoridad, porque la autoridad, el respaldo de Dios se da cuando caminamos en obediencia a Él. ¿Estamos aquí? Aquí es algo muy delicado. Nos habla más adelante, o la Biblia nos habla, ¿verdad?, de la derrota del maligno que tuvo lugar. ¿Se acuerdan? Allí en la cruz, ¿no? Dice que el Señor triunfó sobre ellos en la cruz. Sin embargo, aunque todavía no iba a la cruz, aunque ya el maligno también por el otro lado, ya derrotado, fue sujeto por Dios y está operativo en el mundo, ¿verdad? Y se opone al Señor y se opone a la obra del Señor. Otra vez, no es soberano, pero aunque ya fue derrotado, está limitado, otra vez, en la capacidad para hacer daño, pero no tiene la autoridad para hacer daño. Yo espero que eso haya quedado claro. Versículo 20 dice, sin embargo, y aquí es muy importante, sin embargo es clave, ¿sí? Dice, sin embargo, no se regocijen en esto. O sea, sí, qué tremendo los milagros, los demonios se nos sujetaban, ¿no? Salía algún endemoniado por ahí y cállate y se callaban y sal de él y salían y ¡ay! ¿Sí? Probablemente sanaron enfermos. Pero dice, no se regocijen, no se alegren en esto. No se alegren en que los espíritus se les someten. Fíjense, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. La conjugación del verbo indica han sido inscritos. Esa es una buena lectura alterna, ¿verdad? O sea, de que sus nombres están escritos en los cielos. Es una muy buena lectura. Han sido inscritos y quedarán inscritos. Ese es el sentido que tiene. Han sido inscritos y quedarán inscritos. Es una declaración con mucha seguridad. Es muy contundente. Aquí el énfasis, es decir, la base propia para el regocijo es que nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? La ciudadanía en los cielos es más importante que la capacidad de producir pavor a los demonios, ¿verdad? Así como que a sentirse muy fuerte, ¿sí? No. La ciudadanía, la identidad que tenemos en Cristo es muchísimo más poderosa y muchísimo más importante que cualquier otra cosa. La razón de nuestro gozo, entonces, no debe ser por lo que podamos hacer en su nombre. Sí, Él nos envía. Más bien en el hecho de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Esta es la razón del gozo del creyente. Es su relación personal con Dios. ¿Sí? No en el hecho de que, mira, puedo echar fuera ese demonio. Puedo orar en el nombre de Jesús y que recibe sanidad. Me alegro en eso. Yo les dije en un principio que eso puede ser un factor de distracción muy importante
y en muchos casos ha sido un factor de orgullo en muchos. El Señor ya los usó tantito y ya se sienten, ¿verdad? O sea, ya sienten como que nadie les puede decir nada, que nadie les puede decir o hacer nada, nadie les puede llamar la atención, ¿verdad? Porque es el ungido y yo tengo autoridad de parte de Dios y cuidado con que me digas algo, cuidado con que esas actitudes, hermanos, híjole, son terribles, ¿verdad? Miren, todas las señales, todos los milagros, prodigios que por la gracia de Dios sean hechos, solo producen un gozo temporal, ¿sí? En tanto que el gozo de la salvación es eterno. Hay quienes, yo he escuchado a más de algunos, ¿sí?, que afirman que el mensaje del Evangelio sin señales y sin prodigios es incompleto. Es decir, dicen, no, tú tienes que predicar, pero también tienes que demostrarlo con señales y con prodigios, ¿verdad? Ellos dicen que debe de haber manifestación de poder, lo cual es falso, ¿sí? Porque el mensaje del Evangelio salva por sí mismo sin la necesidad de señales. Oh, bueno, pero es que aquí en la Biblia vemos que los apóstoles, era un momento en donde estaba siendo confirmado el mensaje de Cristo mediante los apóstoles por medio de señales, ¿sí? Ahora, yo dije en un principio, por eso me introduje prácticamente con eso. Creemos en los milagros, creemos en esas obras portentosas de Dios, en esas obras poderosas de Dios, ¿sí? Porque están en la Biblia. Ya no como señales para creer el Evangelio, son manifestaciones del poder, de la bondad de Dios, ¿sí? Entonces el problema de fondo es pensar que alguien puede sustituir el mensaje con milagros, y debo decir que muchos de ellos, muchos pseudomilagros, ¿verdad?, son muy cuestionables. Muchas veces equiparan el presenciar un milagro o algo que consideran sobrenatural con recibir salvación. El que una persona sea liberada de un demonio, eso no es sinónimo de que ya es salva. Eso no quiere decir que ya creyó, eso quiere decir que Dios es bueno y que lo liberó. Que una persona sea sanada no quiere decir que Dios ya la salvó y que le está garantizando esa salvación. Solamente quiere decir que Dios es bueno. Es decir, recibe una sanidad o una liberación, cualquier otra cosa, ¿verdad? Y luego ya le dicen hermano. O sea, ya es como que, fuiste sanado, bienvenido hermano a la iglesia. Y esa persona a veces ni siquiera ha creído, ¿sí? Ni siquiera ha ubicado de qué se trata el Evangelio. No ha entendido el por qué Cristo murió por ella o por esa persona, ¿sí? Esa es la razón primordial por la que hay tantos incrédulos en las iglesias. Creen que creen, ¿sí? Y bueno, los caminos del Señor, en lugar de serles un deleite, luego les es gravoso, luego la santidad les es gravoso. Luego al ratito ya están, pues aquí no dejan esto, ¿sí? Todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? La santidad les pesa en lugar de que sea algo deseable para ellos, ¿verdad? Entonces, por maravillosos que sean los milagros, el mayor de ellos sigue siendo la salvación de una persona. El mayor milagro de ellos es la nueva creación, es la nueva criatura, es el nuevo nacimiento. Entonces, pues hay seguridad en regocijarse en la salvación por la gracia que nos ha sido dada, ¿verdad? Eso nos va a llevar a alegrarnos en que Dios siempre reciba la gloria y la debida exaltación. No tendremos problemas ni nos vamos a distraer con
insignificancias a la hora de venir delante de Él y adorarlo. ¿Sí? Seguimos leyendo, versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a inteligentes y las revelaste a los niños. No está diciendo que los niños son tontos, está diciendo solamente que no tienen un nivel de conocimiento mayor. Y dice: sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces aquí nos habla de una doble razón para regocijarse. Por un lado está el Evangelio, ¿verdad? La verdad de Dios que había sido esparcida por estos pequeños, por estos niños, ¿sí? En Cristo, por estos chiquitines en Cristo, ¿verdad? Verdades que los sabios y que los entendidos de este mundo los habían pasado por alto. Por eso que los sabios y los entendidos de este mundo lo habían rechazado. Entonces, de una manera que es bien típica de Lucas, ¿verdad? Pues se trata de una victoria aquí que parece ser como que hasta extraña, ¿no? Es lo que se le llama la victoria del vuelco, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Va para allá, listo a leer, porque es bastante. En este caso particular, Jesús experimenta un profundo gozo al presenciar el vuelco del conocimiento humano. Fíjense. Aquellos que había permanecido oculto, aquello que había permanecido oculto para los considerados sabios y entendidos de este mundo, ha sido revelado a quienes son como niños en su fe. No estamos hablando de inmadurez, estamos hablando de una fe genuina, de una fe sencilla. Dice, continúo leyendo, así se produce una inversión sorprendente de valores. Los últimos pasan a ser los primeros. Y de igual modo, los sabios demuestran ignorancia. Mientras que quienes carecen de entendimiento humano alcanzan la verdadera sabiduría. ¿Ven ese vuelco? Esta paradoja subraya que el acceso a las verdades divinas, no depende, quiero subrayar esto, el acceso a las verdades divinas no depende de la sabiduría terrenal, sino de la actitud humilde y confiada de aquellos que se acercaron a Dios como niños, abiertos a recibir lo que Él desea revelarles. Tremendo. ¿Lo alcanzan a ver? Yo espero, me voy a quedar un par de segundos, es más, le voy a dar un traguito aquí a mi agüita en lo que meditan eso. Vean esta última parte. De hecho, la voy a leer una vez más. Sí, lo voy a leer una vez más. Esta paradoja subraya que el acceso a las verdades divinas, al conocimiento de Dios, pues, no depende de la sabiduría terrenal, de la sabiduría del hombre, de este mundo, sino de la actitud humilde y confiada de aquellos que se acercan a Dios como niños, abiertos a recibir lo que Él desea revelarles. Podemos ir ahí a primera a los Corintios porque el apóstol Pablo les hace esta referencia. Está completamente en línea con esta referencia que el apóstol les hace ahí. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 21, en la nueva traducción viviente se lee así. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos o a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Fíjense, usó nuestra predicación
ridícula para salvar a los que creen. Híjole, es que esto es muy impresionante. Esto es muy, muy impresionante. Bueno, a mí me lo parece, yo no sé ustedes. ¿Sí? Los seguidores de Jesús, pues no es como que se destacaran por ser las personas más relevantes y más influyentes en la nación judía. No es porque fueran pues sí, ¿no? Sangre azul y puros teólogos y rabinos tremendos. No, 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 no. No se les consideraban ni sabios ni entendidos. Sus seguidores, los discípulos, se habían hecho como niños para entrar al reino. De hecho, ustedes recordarán en el libro de los Hechos, Lucas lo comenta ahí, que cuando Pedro y Juan los llevaron al concilio, que los llevaron al Sanedrín, ¿sí? Porque ¿cómo andan predicando el nombre de Jesús y cómo andan haciendo eso, etcétera, etcétera, etcétera? Estaban muy sorprendidos, ¿verdad? Decían, y bueno, ¿y de dónde sacaron esas palabras? Si estos son unos pescadores ahí, si estos son gente que no tienen conocimiento, que no estudiaron, ¿sí? ¿De dónde sacan esas palabras? ¿De dónde sacan esa sabiduría? ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso, los 70 que el Señor, o 72, ¿verdad? Dependiendo de algunos manuscritos, no eran los sabios y entendidos de este mundo. No eran ni los intelectuales, no eran los eruditos. Otra vez, eran como los niños, ¿sí? Eran como esos bebés con fe, con devoción, con una implícita obediencia. La fe en Cristo no consiste en saber cosas acerca de Cristo, sino en conocer a Cristo. Y para eso lo que hace falta no es sabiduría terrenal, sino la fe en el Hijo de Dios. Continuamos con el texto. Lucas 10:22 se lee. Diciéndole el Señor, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Miren, en este verso hay dos verdades fundamentales aquí. Por una parte, todo el poder del cielo está a la disposición de Jesús. Y por el otro lado, ¿sí? Esas palabras muestran la sujeción del Hijo al Padre durante toda su permanencia terrenal. Aquí el asunto es este. El hombre puede tener una comprensión muy vaga, muy fragmentaria de Dios, pero aún así es posible solo porque el Hijo lo revela. Es decir, si conozco una pizca del Padre, si conozco una pizca de Dios, no es porque sea muy inteligente o porque soy muy observador, porque soy muy sagaz o muy astuto, sino porque esa fracción me fue revelada, ¿sí? Entonces viene la pregunta, porque nos dice aquí, ¿verdad?, de que solo porque el Hijo y Él lo revela a quien Él quiere. Entonces la pregunta natural es, ¿a quién se lo quiere revelar? Porque aquí es claro, ¿sí? A quien el Hijo quiere se lo revela. Entonces, ¿a quién se los quiere revelar el Hijo? Bueno, no acabamos de hablar, no es a aquellos que se acercan a Él en fe como niños que dependen de Él y no de su propia sabiduría. ¿Sí? ¿No es de ellos? Entonces, fíjense, para los griegos era Dios, no se podía conocer a Dios, ¿sí? Era incognoscible, esa es la palabra, ¿no? Había una cima, ellos decían, que era infranqueable entre la materia y el espíritu, ¿verdad? Entre el hombre y Dios. Todo esto tiene que ver con el gnosticismo, ¿no? Con distintas escuelas
del gnosticismo, pero en esencia es eso, ¿sí? Ellos decían lo siguiente: es muy difícil conocer a Dios, ¿sí? Eso es lo que decían los gnósticos, ¿sí? Decían, solamente un elegido podría conocerle. ¿Dónde he escuchado eso? ¿En qué sistema teológico he escuchado eso? Los elegidos, solamente los elegidos, solamente si eres elegido. Eso es gnosticismo puro y duro, ¿sí? ¿Sí? Y ellos decían, bueno, y si se llega a conocerle, es imposible comunicarle a otro ese conocimiento. Tiene que ser elegido también. Ay, hermanos, el Evangelio es lo más sencillo. El Evangelio es tan claro, es tan sencillo, que hasta un niño que no tiene mucho conocimiento puede acercarse al Señor, puede recibirle, ¿sí? Puede creer en Él. Cuenta, ¿verdad?, alguna anécdota por ahí que de hecho, no solamente es una anécdota, ¿no? Está en alguno de los sermones de Carlos Spurgeon. Que le reclamaron en alguna ocasión, ¿verdad? O le reclamaban que él predicaba demasiado sencillo, que él predicaba con tal sencillez que aún un analfabeta podía entender el mensaje del Evangelio. Fíjense el concepto, ¿no? O sea, es como que, fíjense la sabiduría del mundo, lo tengo que hacer muy elevado para que solamente lo entiendan aquellos que tienen este nivel. Y así como que Carlos Spurgeon les dijo, bueno, les dijo así, ¿no? Pero oigan, de eso se trata. De eso se trata. ¿Sí? Es que se reciba como un niño. Jesús afirmó, ¿verdad? Miren, si quieren saber cómo es Dios, pues mírenme. De este modo, entonces sostuvo que conocer al Padre debía de ser a través de Él. Más allá de hablar sobre Dios, Jesús se dedicó a mostrarlo. ¿Sí? En Juan 1:18, en la Nueva Versión Internacional, se lee, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, o sea, el Hijo que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Tremendo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Ay, Felipe, tanto tiempo he estado entre ustedes y no lo conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primera conclusión, y la conclusión lo vamos a cerrar con los versículos, ¿sí? Con el mismo texto. Dice, volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte. O sea, es como que sigan avanzando ellos, pero a los discípulos les dice, vengan todos para acá, vengan. Ahora sí que vengan para acá. ¿Sí? Bien contentos todos, ¿no? Ahí. Dice, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces la venida del reino es algo profundamente anhelado, hermanos, por aquellos que creen. Muchos profetas, reyes desearon ver aún lo que estamos viendo, lo que nosotros escuchamos. De hecho, en Hebreos, les voy a leer así muy rápido. En Hebreos 11:13 dice, hablando aquí de una parte, ¿no?, de los héroes de la fe, pero dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí?
Reina Valera dice que, que no la recibieron y que estaban así saludándola de lejos, ¿verdad? La promesa. O sea, esta promesa, lo que el Señor estaba hablando, lo que ellos estaban viendo, ese despliegue de portentos, ¿verdad? A la hora de predicar el Evangelio. Entonces ningún rey ni profeta en el gran pasado de Israel habían sido tan bienaventurados como estos humildes hombres, y letrados todos ellos. Aunque venían de los rangos más humildes de la sociedad, ellos salieron a proclamar el establecimiento del reino de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque tú te revelas a nosotros, porque tú nos dejas conocerte, Señor, porque tú nos has salvado y en eso nos gozamos. Por supuesto que nos alegramos con las bendiciones que nos das, con el privilegio de ser llamados a servirte, con el honor de predicar tu palabra y de servir a nuestros hermanos. Por supuesto que nos alegramos en eso, Señor. Pero es que nada de eso tendría ningún sentido si no fuera el gozo de la salvación, si no fuera la salvación, la raíz y el motor de nuestro gozo, Señor. Porque aún en tiempos de servirte y de estarte obedeciendo, habrán tiempos bien complicados y hay tiempos bien difíciles y hay tiempos de dolor, hay tiempos de lágrimas. Sin embargo, nadie nos puede robar el gozo de la salvación, porque nadie nos puede apartar de tu amor. Nada ni nadie nos puede apartar, nadie nos puede separar de tu amor, Señor. Y eso, nadie puede frustrar tu propósito en nosotros. Tu palabra nos enseña en los Salmos: Jehová cumplirá su propósito en mí. No hay nada, Señor, que te impida a ti cumplir tu propósito en nosotros, en quienes hemos creído. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.